Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy es domingo 15 de mayo. Para terminar, estamos a pocas semanas de las elecciones del 5 de junio. Yo quiero recordar algunas de las cosas francamente vergonzosas que se publicaron en el periódico Ollanta los años 2002, 2003 y 2004 en el Perú. Veamos, por ejemplo, este titular en el que se pedía matar al presidente democrático Toledo. Tiro al traidor. Esto salió en enero de 2004 en el periódico Ollanta. Veamos el siguiente titular en el que se pedía dar un golpe de Estado contra el gobierno de Toledo, por favor. Esto salió en septiembre en el periódico Ollanta de 2003 y decía: bancarrota moral. ¿Ante eso acaso un golpe de Estado nacionalista no sería bello? Pues un año y medio después, eso es lo que Ollanta y Antauro Humala intentaron en Andahuaylas. El señor Mario Vargas Llosa, digno, admirable premio Nobel de Literatura, ha dicho que va a votar por Ollanta Humala. Sin embargo, en el periódico Ollanta, leamos lo que escribían contra el señor Mario Vargas Llosa. Decían: Madame Bovary es el modelo de Mario Vargas Llosa, apátrida, entre comillas, exitoso literato, fracasado en la política nacional, obsesionado por el ascenso social, o sea, trepador, y que gravita en círculos desconocidos para la mayoría de los peruanos. Curiosamente, el señor Mario Vargas Llosa parece no recordar que Ollanta Humala, en su periódico Ollanta, lo llamaba apátrida, lo llamaba fracasado escritor y fracasado político y trepador social. El partido de Raúl Diez-Canseco, que fue vicepresidente del gobierno de Toledo, que fue vicepresidente del gobierno al que el periódico Ollanta pedía derribar, derrocar, dar un golpe bello, nacionalista, Acción Popular está apoyando la candidatura de Ollanta Humala. Pero veamos lo que hace unos años el periódico Ollanta pedía que hicieran con el vicepresidente Raúl Diez-Canseco. El periódico Ollanta decía: McDonald's y Kentucky deben ser incendiados con Raúl Diez-Canseco. No deja de ser irónico que el partido de Raúl Diez-Canseco, Acción Popular, apoye a Ollanta Humala, quien años atrás en su periódico Ollanta pedía quemar vivo a Raúl Diez-Canseco, entonces vicepresidente de Toledo. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también pide que votemos por Ollanta Humala. Pero años atrás en el periódico Ollanta, leamos lo que decían de Susana Villarán. En el periódico Ollanta decían de Susana Villarán, y ahí está la foto: esa es la basura de la izquierda caviar. Curiosa, paradójicamente, inexplicablemente, la señora a la que llamaban basura de la izquierda caviar nos pide ahora votar por Ollanta Humala, que la insultaba de esa manera tan procaz. En el periódico Ollanta no solo pedían quemar vivo al vicepresidente Diez-Canseco, no solo insultaban al glorioso escritor Mario Vargas Llosa, no solo ultrajaban a la ahora alcaldesa de Lima, Susana Villarán, llamando a la basura, sino publicaban también disparates, esperpentos, como el siguiente. En el periódico Ollanta decían que el animador de televisión de este canal, el muy ingenioso y muy talentoso Raúl Romero, es hijo del banquero Dionisio Romero, dueño del Banco de Crédito y apologista del Grupo Colina. Pues además de ser idiotas en el periódico Ollanta, los hermanos Ollanta y Antauro Humala, además de ser idiotas, golpistas y antidemocráticos, estaban mal informados, porque mi buen amigo Raúl Romero no es hijo del banquero Dionisio Romero. Sin embargo, insistían en propalar semejante disparate. Leamos. En el periódico Ollanta decían: los Romero, padre e hijo, deben ser encarcelados por complicidad en la huida de Montesinos, brindándole su avioneta privada, amén de sus acuerdos firmados en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional. Y el hijo
El hijo de Dionisio Romero no es Raúl Romero, no. El hijo de Dionisio Romero, Raúl Romero, alias Caradeaba, por haber sido auspiciado artísticamente por Montesinos. Que se entere Ollanta Humala, por favor, si quiere ser presidente del Perú, que se entere Ollanta Humala, que Raúl Romero no es hijo de Dionisio Romero, porque en su periódico Ollanta lo publicó no una, sino 2 veces. Y en ese periódico Ollanta pedían que a los opositores políticos de Ollanta Humala directamente se los fusilase con este titular. Fusilamientos ya. Es decir, este es el pensamiento democrático de Ollanta Humala. Esto es lo que decía un periódico llamado Ollanta. No muchos peruanos se llaman Ollanta. Pedían que a los que pensaban distinto de ellos, de Antauro y de Ollanta Humala, y de su papá Isaac, había que fusilarlos. Y en ese periódico Ollanta, Antauro Humala defendía ardorosamente a su hermano Ollanta. Leamos. En una entrevista decía: respecto a Ollanta, te preciso que él no es funcionario del gobierno, sino empleado del Estado. Gobierno no es igual a Estado, porque claro, Ollanta Humala ya estaba como adjunto al agregado militar en París. Y esto es también lo que decía Antauro Humala, defendiendo a su hermano Ollanta, repartiendo quincenalmente el periódico que se llamaba Ollanta, que servía de propaganda política para la campaña de Ollanta Humala en el Perú. Leamos. Antauro defendía a Ollanta y decía: en cambio Ollanta hace una rebelión, captura pistolazo limpio a un vladigeneral, toma un cuartel, una mina, moviliza millares de reservistas, decenas de helicópteros y millares de tropas para acercarlo. Emite un manifiesto y genera una ideología, el etnocacerismo. Es decir, que en el periódico Ollanta, Antauro Humala daba vivas a su hermano Ollanta y lo presentaba como un héroe moral, como un arquetipo, como un modelo digno de imitar. En esa misma entrevista, Antauro Humala defendía a su hermano Ollanta, que estaba como adjunto al agregado militar en París, cobrándole sueldo a Toledo, y al mismo tiempo en su periódico Ollanta, que se repartía quincenalmente en Perú, estaba minando, dinamitando la democracia de quien le pagaba, de Toledo. En esa entrevista Antauro Humala dice: mire, el periódico Ollanta, no se llamaba Antauro, se llamaba Ollanta, y se llamaba Ollanta para hacerle propaganda a Ollanta Humala, tiene el tiraje más fuerte jamás habido en la República Peruana, tira más que El Comercio. No creo, no creo. Y le preguntaban: pero señor Antauro, ¿qué hace Ollanta Humala en París? Si Ollanta Humala tiene un periódico que circula en Perú, que pide el golpe contra Alejandro Toledo, ¿cómo es que es representante diplomático de Alejandro Toledo en París y cobra $10.000 por eso? ¿No hay ahí una contradicción? No, no, Antauro lo defendía. Antauro decía, ante la pregunta: ¿qué hace su hermano de agregado militar en París cobrando sueldo del gobierno? Y decía: en el Perú no hay cultura militar. Usted estudió en el Leoncio Prado y puede entender lo que es una orden. Lamentablemente la clase política se espanta de los cuarteles del Perú y desconoce la trascendencia de una orden. En el ejército, el soldado hasta el mariscal tienen que cumplir, y si le dicen váyase usted a tal sitio, tiene que ir. O sea, se sacrificaba Ollanta Humala en París cobrando $10.000, ¿no? Y eso no constituye castigo ni premio. Yo diría que sí constituye un premio. Simplemente es una orden, decía Antauro Humala, defendiendo a su hermanito Ollanta, que estaba en París cobrándole a Toledo, mientras permitía que un periódico llamado Ollanta exigiera el golpe contra el mismo gobierno que le pagaba. Luego dice: en cuanto al sueldo de $5.000, que no eran 5, eran 10.000. Bueno, acá en el Perú sería escandaloso, dice Antauro, defendiendo a su hermano Ollanta, y obsceno. Pero en Francia, en donde el sueldo mínimo es de $2.200, no. Queda claro que el periódico Ollanta era un periódico que repartía Antauro defendiendo a Ollanta Humala. Queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo. Y por si no queda claro, más pruebas. En este editorial, Antauro Humala defendía a su hermano Ollanta desde la perspectiva, la única correcta. Hizo muy bien el teniente
coronel Ollanta Humala en rebelarse y apresar a un general pillo indisciplinado. Hizo muy bien. Y a ver qué más decía. Sí que Antauro Humala en el periódico Ollanta no se cansaba. Siguiente, por favor. Antauro Humala no se cansaba de elogiar a su hermano Ollanta en el periódico Ollanta. ¿Leemos? Decía, urge apresarlos, tal como lo hizo el teniente coronel Ollanta a punta de pistola con su vladigeneral Bardales en octubre de 2000. Por si no está suficientemente demostrado esta noche que Ollanta Humala y Antauro Humala por lo menos fueron golpistas hace 6 años y yo sospecho que siguen siéndolo, solo que lo disimulan y lo encubren. Miren lo que decía Ollanta en el periódico Ollanta, Antauro Humala. Claramente decía, lo tildan de golpista, ¿qué responde? Antauro decía, si ser golpista es rectificar lo malo, entonces yo amo el golpe de Estado. Y luego le preguntaban, al final de esa entrevista, en el periódico Ollanta, que él repartía para hacerle propaganda a Ollanta Humala, que estaba en París. A ver, le preguntan, ha señalado que Ollanta se está preparando para ser presidente y usted para ser ministro de Defensa. No, no he dicho eso lo ha dicho Caretas y Canal 4, o sea, este canal. Ollanta simplemente hace lo que él considera que debe hacer. Y si esto implica la presidencia de la República, lo hará. Pero no lo hace porque tiene un afán de serlo, sino porque como soldado correcto y coherente considera que todo esto está mal y que hay que corregirlo. Y si esa corrección implica la presidencia, bueno, pues habrá que ser presidente. Bueno, eso lo decían en el periódico Ollanta y eso es lo que está ocurriendo en estos días de mayo en el Perú. Ollanta Humala, golpista aprobado, quiere ser presidente. Increíblemente, la señora Beatriz Merino, que fue presidenta del Consejo de Ministros de Alejandro Toledo, apoya a Ollanta Humala como candidato presidencial. Recordémosle a la señora Merino lo que le decían en el periódico Ollanta. Decían, Beatriz Merino es una mentirosa peor que Alejandro Toledo. Solo un recordatorio cariñoso, Beatriz. Y recordemos también lo que le decían al muy distinguido, preclaro economista Richard Webb en el periódico Ollanta. ¿Leemos? Peligro, la banda de Richard Webb está suelta. Y luego, miren, con la cara de Webb en ese montaje fotográfico, urge la pena de muerte por corrupción. En el periódico Ollanta pedían darle un tiro en la sien al economista Richard Webb.